de Lewis para esa molécula, ¿cómo nos quedaría? Nos quedarían los 4 electrones del carbono unidos a los electrones del hidrógeno, formando 4 enlaces. Entonces, el átomo central, ese átomo central es el que se da el nombre de A, ¿ya? Y los ligandos hidrógenos serían los X. ¿A X cuánto? A X 4, ¿ya? Toda vez que se den esas condiciones, entonces, el tipo de geometría va a ser tetraédrica. Y en este tipo de moléculas el ángulo de enlace será de 109, aproximadamente 109 grados. Pero ahora siguen siendo con hibridación sp3 cuando la molécula sea AX3E, ¿ya? En ese caso, un ejemplo concreto es el amoníaco. La estructura de Lewis del amoníaco, sabemos que el amoníaco pertenece al grupo 5, tiene 5 electrones de valencia. ¿Y cuántos electrones une al hidrógeno? 3. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, la unión hidrógeno. ¿Y el átomo central cuál es? El nitrógeno. ¿Y los ligandos cuáles serían? Hidrógeno. Entonces, por eso es que aquí se dice A, X1, X2, X3 y ese par de electrones. ¿Ya? Cuando eso ocurre, es una X3E, pero eso es piramidal. La estructura es piramidal. Y cuando es piramidal, mira, a ver, observemos este punto acá. Ese par de electrones, ¿qué pasa? Entre los electrones, ¿se atraen o se repelen? Entonces, fíjense en esto. Va a ejercer repulsión hacia los pares de electrones del enlace. Y esta molécula, si la comparo con esta está más dispersa, más abierta. Por ende, ahora, si hay repulsión, el ángulo de enlace va a bajar. Y en el amoníaco va a bajar a 107 grados. ¿Ya? Ahora, ¿qué me queda? Que sea AX2E2. Y un buen ejemplo es el agua. Y en el caso del agua, ¿cuál sería la estructura de Lewis? Tendríamos ahí enlace hidrógeno, pero acá al oxígeno le quedan 2 pares de electrones. Bien, ¿cuál es el átomo central en este caso? El oxígeno. Por lo tanto, en el oxígeno tenemos 2, 4, 6, 8 electrones. Este sería el A, X ¿cuánto? AX2. Y los pares de electrones son los X. O sea, los electrones, los E, ¿ya? Y cuando es así, ya pasó de tetraédrico a piramidal y ahora va a ser angular. Y este par de electrones, ¿qué va a hacer con los enlaces? Los va a juntar más. Por eso que en el agua esto ahora baja a 105 grados. ¿Ya? Entonces, toda vez que se tengan enlaces simples, vamos a tener aquí en este caso hibridación sp3. ¿Y cómo reconozco si es sp3? Cuando hay pares de electrones en el átomo central, los puedo contar como otro átomo. ¿Ya? Mira, aquí A, un enlace, otro enlace, 4 enlaces. Aquí tengo 1, 2, 3 enlaces, más este par es como que tuviese otro enlace. Acá mira, 1, 2, 3, 4. Entonces cuando tenga esos 4 enlaces, ¿ya? Unidos totalmente con otros átomos o con pares de electrones, ahí digo que la hibridación va a ser sp3. ¿Entendiste la hibridación sp3? ¿Sí? Ya. Lo que mi duda es respecto a los nombres, porque de hecho que con el AX2 tenemos el nombre de geometría angular y 105 grados, pero en el caso de AX2E también se llama angular, pero tiene otro... Pero tiene otra hibridación. Ahora vamos a revisar esa otra hibridación. ¿Ya?
en el libro sale que son menor a 109,5 o específicamente son 107 o 107. Claro, o sea, en el caso del amoníaco específicamente 107, ¿ya? O cercano a 107. Pero generalmente se le da a el amoníaco, la X3E, el 107. No está mal decir que es menor a 109. ¿Por qué este es menor que 109? ¿Sí o no? Bien, tu pregunta. No, pero o sea, después cuando te pase el siguiente tema, después puedes explicar de nuevo eso. Pero hagámoslo al tiro porque va a ahorrar. Pero van a perder tiempo en el hilo de la... Claro, aquí lo que tienes que ver qué tipo de sustancia es. Supongamos CH4. Siempre cuando tengas un átomo y tengas 4 ligandos va a ser tetraedrico. ¿Ya? Por ejemplo, mira, otro caso. Aquí, si tienes SO4 menos, que no les asuste la carga, ¿ya? AX4 también va a ser tetraédrico. Pero ¿qué pasaría si fuese... no, aquí no me alcanza si estaba pensando, pero en esto, también podría darse con un PCl3. ¿Qué pasa en el fósforo? También tiene 5 electrones y le queda un par de electrones ahí, ¿ya? También sería ejemplo de eso. Acá, angular de eso sería también el H2S. ¿Ya? O bien si tengo OF2 o azufre F2, porque el azufre también tiene 6 electrones de valencia. Bien, voy a borrar esta parte. Dime. ¿SP3 significa enlace simple? Enlaces simples, sigma y sigma. Esos son enlaces sigma. Ya, buena pregunta ahí. Y SP2 entonces enlace doble. Momento, ahí. Ya. Estos son enlaces, todas estas uniones que son simples, son uniones sigma. Uniones sigma. ¿Ya? O sea, la hibridación SP3, ¿qué tipo de enlaces hay? Solo sigma. Veamos ahora qué pasa con la hibridación SP2. ¿Sacar una fotita? Profe, el asteriscos son las simples, ¿no? Simple. El símbolo que es como sigma. ¿Ahí? Sigma, letra griega, simple, claro. Entonces, A ver. lo que pasa es que en la Tetraédrica. el segundo ejemplo que puso, ese dijo que como que da lo mismo la carga. Claro, porque tienes A, X4. Ah, ya. Entonces la carga como que no... Claro, no lo tomáis en cuenta para la geometría. Ah, ya. ¿Ya? ¿Anotando todavía? ¿Debería menor sentido, no? ¿Tomaste foto? ¿Tú la puedes mandar? Ya la mandé. Ya, le mandaron la foto al grupo, ¿ya? Ah, Dime, Ganem. No, ocurre con demás átomos que tengan enlaces simples. posición, obvio. ¿Sí? ¿Ya? El carbono es más frecuente que el inorgánico. Sí, pero la química inorgánica. Aquí no la he enviado. Está cargando. Es que No lo envié. podría ser un ejemplo Está cargando. No lo he enviado todavía. puede ser hidrógeno en flúor juntos, ¿cierto? Claro, pero eso es lineal siempre. Siempre tienes 2 átomos, ¿no? Es como 2. Siempre que hay dos átomos lineales. Claro. Entonces, ¿cuándo se genera esta geometría? Cuando tienes como mínimo 3 átomos. Ya. Vamos ahora a la hibridación SP2. Bueno, aquí vamos a tener de 2 tipos. Cuando es AX3 y cuando es AX2E. Ejemplos de esto. Aquí el boro, por ejemplo, unido al flúor. Acá ya les mostraba
la estructura del SO2. ¿Cuál sería la estructura de Lewis de eso? El bono, por pertenecer al grupo 3, tiene 3 electrones de valencia. Y el flúor, al pertenecer al grupo 7, tiene 7 electrones, pero puede unir solamente uno. Por lo tanto, la estructura de Lewis va a ser, para el flúor, eso, para el otro flúor, eso, y para ese flúor, eso. ¿Ya? ¿Y qué tipo de geometría? Es AX3. Imagínate este átomo central y los 3 átomos de flúor. ¿Cómo van a estar ahí? ¿Van a estar cerca de ellos o por esta nube electrónica que tienen van a repelerse? Se van a repeler. ¿Ya? Entonces, este es el punto central. Y esto es como si fuera un círculo dividido en 3 partes. ¿Ya? Y por eso es que la geometría de esto es trigonal plana. Trigonal plana. Y si es trigonal plana, el ángulo de enlace va a ser 120 grados. ¿Ya? Ahora, en este tipo de caso del SO2, también, y como lo demostrábamos en ejemplos anteriores, aquí había un enlace dativo. Y le quedaba un par de electrones al azufre. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el enlace que se mueve? ¿El doble o el simple? El simple. Entonces, esto es como que hubiese un átomo ahí, ¿ya? Por lo tanto, eso va a ejercer repulsión a esto. Y el ángulo de enlace aquí, en esa zona, en esta zona, va a ser ¿cuánto? 120 grados, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de iridación se da aquí? La iridación es SB2. En el enlace doble está claro que ahí va a ser un sigma y el otro va a ser un pi, ¿ya? Ahora también se da en esto que ¿cómo va a ser esta geometría? ¿Va a ser trigonal o va a ser angular? Va a ser angular, pero el ángulo de enlace va a ser 120, ¿ya? En lugar de 105 como era el caso del agua. Y finalmente en la iridación SP, ¿qué sucede? Esto va a ser una estructura AX2. Por ejemplo, frecuente es la estructura del CO2. ¿Cuál es la estructura de Lewis del CO2? Carbono, doble enlace oxígeno, doble enlace oxígeno acá. ¿Y quién es el A? El carbono. Cada X es el oxígeno. Entonces, esta estructura, ¿qué es lo que tiene? Tiene una forma lineal para la molécula y el ángulo de enlace extendido se llama eso 180. Pero hay otros ejemplos. Supongamos el ácido cianhídrico, ¿ya? Ahí está el carbono, X1, X2. Bien, eso es en general. Ahora, si tenemos una molécula más compleja, química orgánica, mira, ¿cómo saco la hibridación de una molécula así? Este carbono lo tomo como un átomo y los ligandos, voy a colocarle hidrógeno para que no se me pierda. Mira, este es tu centro, este es tu A. A, X1, X2, X3. Y todo el resto se toma como un solo átomo. ¿Ya? Entonces, esto va a ser un AX4. Si es AX4, ¿qué geometría tiene este carbono? Tetraédrica. Ángulo de enlace 109. Observa este. A, X1, todo eso, X2, y todo eso es AX3. Entonces, esto es AX3. Si es AX3, es SP2, este es SP3. Y este carbono, ¿qué tendría?
sería AX3 y sería Sp2. Este, observa, carbono con triple enlace, A, X1, X2. Eso es AX2, S, AX2, y S que sería AX3, y S, AX2, y este AX3. Ahora, todo enlace simple va a ser sigma. Pero en un enlace doble, uno va a ser sigma y el otro va a ser pi. Sigma. Acá, si tiene un enlace triple, ¿qué va a ser? Sigma, pi, pi. Acá, sigma, pi. Ahí, sigma, pi. Por lo tanto, un carbono que tiene ionización SP ocurre cuando tiene enlace triple o cuando ese mismo carbono tiene dos enlaces dobles. Tiene dos enlaces dobles. ¿Hay cierto orden al poner por el pi y el sigma? Y el... Sí, o sea, los átomos primero se enlazan enlaces covalentes simples. Y esos enlaces covalentes simples son enlaces sigma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la interacción pi ocurre a distancia. Ocurre entre electrones que están en orbitales p, electrones desavaliados, a distancia. Imagínate que esos están ahí, interacción a distancia. Uno con el pi positivo, otro con el pi negativo, etc. ¿Ya? Pero no es un enlace que se traslada. ¿Se entiende?